Buenos días, chicos, ¿cómo están? Qué gusto poder estar hablando con ustedes otra vez. Ahorita, como verán, estamos por medio de un video, pero igualmente vamos a aprender la clase juntos y vamos a continuar sobre todo con la clase anterior. Entonces, primero para poder empezar, vamos a orar. Les pido que junten sus manitos, cierren sus ojitos y repitan, ¿sí? Padre amado, te damos gracias, Dios, porque nos cuidas, gracias porque nos permites tener este momento bonito de poder aprender de tu palabra, de poder hablar contigo, de poder aprender de ti y aprender de las historias tan maravillosas, Señor, que hay en la Biblia. Ayúdanos a entender, a aprender y a aplicar, Señor, la enseñanza que nos quieres dar hoy. Te agradecemos por cuidarnos, por amarnos, te amamos, Señor, y te rogamos que permanezcas con nosotros el resto del día. Oramos esto en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces vamos a empezar con la clase. Algunos de ustedes, espero, se acuerden todos de la clase pasada que tuvieron acerca de Jonás, ¿verdad? Ya hemos visto justamente el video, les acaban de mostrar un videito de la continuación de la historia de Jonás. Aprendimos la semana pasada, con su maestra, aprendieron de la clase de la historia de Jonás, pero se quedó hasta la parte en que Jonás, aquí les tengo una pequeña imagen, eh, hasta que Jonás es expulsado del vientre o del estómago del pez grande, ¿no? Que se piensa podría ser una ballena, por ser uno de los peces más, bueno, uno de los animales más grandes del mar, pero en la Biblia pues dice específicamente un pez grande simplemente, ¿no? Entonces ahí vemos una imagen de cómo sería de cuando Jonás fue arrojado del animal gracias a que mientras estuvo dentro del estómago de este animal, él oraba, ¿no? O sea, oraba a Dios arrepentido y por eso Dios le ayudó a salir. Cuando estuvo afuera, entonces ahora vamos a ver qué es lo que pasó después de que él salió de ahí. Como vemos, sale al mar, o sea, a la playa, perdón, donde está la arena. Siempre cuando hemos ido nosotros a la playa vemos que está la parte del agua y la arena. Entonces él fue expulsado ahí solo, obviamente estaba asustado también porque había pasado 3 días ahí dentro del animal y ¿qué fue lo que decidió hacer ahora? ¿Por qué es que había pasado todo esto? ¿Por qué fue que empezó? Porque Jonás desobedeció a Dios, ¿no? Y cuando las personas en la barca se dieron cuenta que había una gran tempestad, que no entendían qué era lo que pasaba, que por qué el agua y los vientos estaban como volviéndose locos, ellos se asustaron mucho, tenían mucho miedo y no entendían a qué se debía. Cuando algunos de ellos, descubrieron que en realidad era porque Jonás había desobedecido y Dios estaba ordenando en realidad a la naturaleza. Sabemos que Dios tiene el poder para sobre absolutamente todas las cosas. Ellos dijeron, no, si eres tú el problema, quien ha desobedecido, ¿por qué tenemos que vivir todos este momento feo cuando es tu culpa, ¿no? Y lo botaron al mar, ¿no? Entonces, ahí fue que después fue tragado por este pez, pero Dios no permitió que, digamos, lo dijera, o sea, que sí fuera comido su totalidad. Pero Dios, que tiene todo en su control, sabía o tenía ya en su plan de que Jonás no recibiera, bueno, no muriera en ese proceso, ¿no? Porque su destino, digamos, estaba en que, o la voluntad de Dios era que él también se pudiera arrepentir, ¿no? Él era lo que él deseaba como padre que ama a Jonás, deseaba que él se pudiera arrepentir y pudiera obedecerle y cumplir con lo que le había encomendado, que era hablar de su palabra en otra ciudad, hacer que las personas se arrepientan porque estaban viviendo de una forma muy fea. Entonces, él cuando salió del agua y lo vemos ahí todo asustado y como sucio de todas las cosas que seguramente habían dentro del estómago de una ballena, imagínense todas las cosas que podían haber ahí. Y salió y lo primero que hizo fue, después de que ya había orado estando en la ballena, él estaba arrepentido, ¿no? ¿Y qué fue lo que decidió? Obedecer a Dios. Entonces fue para este lugar que le había encomendado Dios desde el principio, el lugar que le dijo desde el principio. ¿Se acuerdan el nombre? Espero que sí. Y era Nínive, ¿ya? Ese era el nombre de la ciudad al que él tenía que ir, donde la gente, como les digo, Dios estaba preocupado por la gente de ahí, porque
veía que estaban viviendo una vida muy desordenada, haciendo cosas que a Dios no le agradaban y que ellos sabían que estaba mal. Entonces, no había nadie que les dijera que Dios quería que ellos se arrepientan, que debían reflexionar por las cosas que estaban haciendo y cambiar su actitud, cambiar su corazón. Entonces, aparte de eso, vamos a ver lo que esta imagen, donde vemos cuando ya llega a Nínive y le empieza a hablar a la gente. Empieza a encontrarse con ciertas personas de ahí que, por ejemplo, en el video que vimos justo cuando encuentra a alguien robando y le dice, ¿no? Dios específicamente en sus mandamientos dice que es malo robar, no lo hagas, le ayudaba, ¿no? Para que pueda ver su error, les hablaba para que se arrepientan, para que de corazón puedan pedir perdón a Dios sabiendo que están cometiendo un pecado y que Dios en su bondad les iba a perdonar, que tenían que orar y arrepentirse de todo corazón. Y para su propia sorpresa, ¿qué empezó a pasar? Toda la gente, como ven, los escuchaban atentamente, todos empezaron a escucharlo. Aquí verán en esta otra imagen, eh, aquí está cuando llega y habla con todas las personas. Bueno, aquí es cuando llega y ve la ciudad desde la playa, ¿no? Ya se estaba acercando y ve todos los edificios. Aquí ya vemos cuando se acerca a las personas para hablar y se junta la gente para así escucharlo. ¿Y qué vemos aquí? ¿Qué vemos en esta imagen, en la de aquí? Es la gente, este es Jonás hablando está sentado en una piedra, y aquí la gente que lo escucha, miren cómo está. Esta mujer también se le ve como preocupada, la persona de atrás también está con la cabeza agachada, están orando, llorando, arrepintiéndose de sus pecados, orándole a Dios por su perdón. Entonces, para sorpresa de Jonás, la gente empezó a arrepentirse, empezó a pedirle perdón a Dios. Y entonces, como hemos aprendido en otras clases, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros de corazón nos arrepentimos y oramos a Dios por perdón? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace nuestro Padre que nos ama tanto? Nos perdona, ¿verdad? Él olvida el pecado que cometimos cuando le pedimos perdón de verdad y nos arrepentimos y no lo volvemos a cometer. Él deja nuestro pecado atrás, nuestra equivocación, nuestro error, las cosas que hicimos y las olvida y nos recibe con los brazos abiertos nuevamente. Jonás estaba muy enojado en realidad por cómo se comportaba la gente, porque eran un pueblo enemigo del pueblo de Jonás. Es como yo les he hablado que en ese tiempo se llamaban naciones a lo que nosotros conocemos ahora como países, ¿no? O sea, es una nación, un país, un estado. Y hay países que, por ejemplo, están siempre en guerra o se tienen mucho resentimiento o la gente de cierto lugar no se habla con la gente de otro lugar. Ahora, lamentablemente, sigue pasando, pero en países más lejanos como en Asia, en algunos países de Europa también. Entonces, hay países que aún se consideran como enemigos, y en este caso, Nínive era un país enemigo bueno, era una ciudad enemiga de Israel, que era el lugar de donde era Jonás. Entonces, Jonás no es que estaba, por eso no quiso ir al principio, porque tenía miedo de ir a ese lugar y también temía de que si ellos, o sea, si él iba, temía eso justamente, que si la gente se arrepentía y le pedían perdón a Dios, Dios sí los perdonara. Y él no quería que Dios los perdone porque quería que Dios los castigue. Quería que Dios los castigue porque ellos eran un pueblo enemigo para Israel, que era su pueblo, su lugar, su familia vivía ahí, sus amigos, sus conocidos, todos estaban ahí. Entonces él quería que esa ciudad de Nínive, bueno, a la gente la castigara también Dios. Pero no fue así. Cuando él llegó y les empezó a hablar de que Dios efectivamente castiga el pecado, todos al principio seguramente tenían miedo, pero después genuinamente se arrepintieron, o sea, de verdad, de corazón, se dieron cuenta que estaban actuando mal y pidieron perdón a Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Que Dios los perdonó. Y Jonás se empezó a sentir muy molesto, se fue muy, muy molesto, como vamos a ver en esta siguiente imagen, después de que la gente se arrepiente, sigue esta imagen. Vemos la cara de Jonás muy, muy enojado.
Y era por eso, porque se había enojado porque la gente se arrepintió. ¿A ustedes qué les parece eso? ¿Ustedes cómo hubieran reaccionado si es que nosotros siendo hijos de Dios, que sabemos que Dios cuánto nos ama y cuánto nosotros también amamos a Dios por habernos amado primero, por cuidar de nosotros, por todas las bendiciones que nos da de tener a papá, a mamá o a la persona que se encargue de nosotros, nuestro abuelito, nuestra abuelita, una tía? Hay alguien encargándose de nosotros y esa persona le ha puesto a Dios. Entonces, tenemos una casa, un cuarto, por todas las bendiciones, Dios es tan bueno, nos ama tanto. Y de ese amor también estamos llamados a amar también incluso a la gente que no conocemos, a nuestros compañeros de colegio que vemos tal vez por primera vez al inicio de la clase, o a los que viven cerca de nuestra casa, otros niños que conozcamos incluso en el parque. Estamos llamados también a amarlos. Y entonces, ¿cómo Jonás, conociendo a Dios y sabiendo y teniendo el amor de Dios en su corazón, pudo enojarse porque otras personas también conocieron de Dios? ¿Estaba bien que él se enoje, que él reaccionara así? O sea, en su corazón había mucho rencor y odio y él quería que esas personas sean castigadas. Él quería que les pasase algo malo y eso no está bien. Entonces él fue enojado y se apartó a otro lugar y le dijo a Dios en oración, ¿no? Que efectivamente sí estaba enojado por eso, que él o sea, quería que Dios aplicara su ira contra ellos porque habían sido muy malos con su pueblo en Israel. Y Dios le habló por medio de una vivencia que tuvo, que fue que él encontró este lugar, fue como que solo desahogar su ira, cómo se sentía, y se recostó sobre esta rama, que estaba en un lugar que hacía mucho calor, como ven aquí el sol estaba en su máxima potencia, y él se recostó sobre estas ramitas que lo estaban ayudando a tener un poco de sombra. Entonces él empezó ahí a reflexionar, a pensar, a tratar de calmar un poco su ira y se sintió contento de que encontró esta ramita que le ayudaba un poquito con el calor, ¿no? Y estando ahí echado, ¿Dios qué hizo? Le quiso enseñar algo por medio de esta planta justamente, e hizo que el sol empezara a quemar la planta, empezara a secarla automáticamente. Nosotros hemos visto que una planta para secarse no es que se seca de un día para otro, ¿no? Ustedes tal vez tengan una plantita en casa y si no la riegas un par de días ya empieza alguna hojita a secarse, luego tal vez se cae otra. Y aquí vemos en la siguiente imagen cómo de pronto hay unas hojitas que están blancas y todavía que hay un par verdes, ¿no? Y es porque así de un momento a otro se empezaron a secar rápidamente, rápidamente se quemaban, se caían. Y entonces Jonás se quedó sin sombra porque justo estaba detrás de esta planta que lo cubría. Al quedarse sin sombra también se enojó, se paró mucho más enojado a decir, ¿por qué justo pasa esto? Si esta planta estaba aquí, me estaba ayudando, estaba cubriéndome en este momento, por qué le está pasando eso? Y nuevamente Dios le habló de por qué se está enojando así por algo que él ni siquiera, o sea, Jonás ni siquiera había regado la planta como para que le duela tanto que la planta se queme o ya no esté. Y entonces Dios le dice, ¿no? Tú ni siquiera has creado esa planta y ¿por qué te molestas tanto que ya no esté? ¿Por qué te molesta tanto de pronto que haya pasado esto cuando tú ni siquiera la has creado, no te has encargado? Acabas de conocer esta planta, ¿no? Imagínate cómo me siento yo, le dijo Dios, cómo me siento yo de que yo los he creado a todos los humanos. Son mis hijos tanto de Israel como de Nínive, como en este caso nosotros de Perú y de todo el mundo. O sea, Dios nos ha creado, somos la creación de Dios. Todos, todos, todos en el mundo somos creación de Dios. Él al vivir este momento entendió lo que entonces un padre como lo es Dios, que es nuestro padre, debía sentir en ese momento. ¿Qué es lo que pasa cuando mamá y papá se enojan con nosotros porque hicimos algo mal, porque desobedecimos? O cuando, por ejemplo, alguno de nuestros hermanos es el que hace algo mal y lo castigan, o están a punto de castigarlo, pero nuestro hermano pide perdón y ya no lo castigan. Seguro alguna vez nos hemos enojado porque no castigaron a nuestro hermano y nosotros sí queríamos que le griten porque también hizo algo y papá y mamá tal vez lo perdonaron porque él se arrepintió, pidió perdón, dijo que no lo iba a hacer más y lo perdonaron.
pero tal vez ustedes ahí se quedaron enojados, viendo por qué a él no lo castigaron y a mí el otro día sí me castigaron, ¿no? Bueno, ese sentimiento es el que tuvo Jonás y el que Dios le dijo que no estaba bien. Y Dios odia el pecado, no le gusta el pecado, pero nos ama a nosotros. Entonces, si nosotros hacemos algo malo, obviamente Dios va a estar muy triste, muy dolido en su corazón y debería sí castigarnos. Pero muchas veces, los que ya también conocemos de la palabra de Dios, es que gracias a Jesús recibimos su perdón. Dios realmente perdona nuestro pecado y podemos mantener una relación de comunión con Él otra vez. Esa oportunidad, chicos, es increíble porque hay mucha gente que no sabe que la tiene y vive, eh, o bien vive equivocado, haciendo las cosas equivocadas, tristes, haciendo cosas feas, como esta persona que vimos en el video. Estaban haciendo cosas muy malas y viven tristes, ¿no? Viven con un corazón cerrado, les pasan cosas malas que no entienden o que no, que también son consecuencias de alguno de sus actos y no saben ni siquiera a quién pedirle perdón y arreglar esa situación. Y nosotros sí. Y no puede ser que a veces sintamos que alguien, si alguien nos hizo algo o si alguien no nos cayó bien, decimos, ay, ojalá esta persona entonces no sepa o no tenga lo bonito que yo tengo en mi corazón, que es conocer a Dios. Porque parte de eso, del amor que nos enseña Dios, es compartirlo con las otras personas. Entonces, lo que aprenderíamos de lo que pasó Jonás y lo que sí, gracias a Dios, entendió Jonás después, era que había que orar por esas personas y realmente desear de corazón que ellos también se salven, así como nosotros. Estar felices porque Dios los perdonó, porque con eso entendemos que si Dios es tan, tan, tan bueno, de incluso si nosotros sabemos que alguien hizo cosas muy malas, Dios es capaz de perdonarlo. Y si Dios es tan bueno, así con ellos también lo es con nosotros. No hay cosa que Dios no pueda perdonar si nosotros le oramos y le pedimos perdón por eso. Eso lo vamos a aprender también justo en un versículo que está en la Biblia y que vamos a aprender ahorita con Nayeli, que nos va a ayudar a memorizarlo, pero se los leo ahorita, que dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y limpiará de toda maldad. Entonces, qué bonito es eso, chicos, de recordar de que Dios está a una oración de distancia. En cualquier momento que ustedes sientan miedo, sientan cólera, sientan eh, alguna sensación fea en su corazón hacia otra persona, hacia su propia familia, tal vez se enojaron con papá o con mamá, con su hermano. Dios los puede ayudar en ese momento a quitar ese sentimiento feo, a quitar esa cólera, eh, ese sentimiento que no debería estar en su corazón, pero que a veces puede pasar, pero Dios nos puede ayudar con eso. Y lo mejor es que si alguien realmente sí les hizo algo malo, si ustedes sí sintieron que alguien injustamente tal vez no sé, algún niño o su hermano les golpeó sin haber hecho algo, o un niño en el parque, algo así, también orar por ese niño, no porque le pase algo malo, sino porque Dios lo ayude, porque algún día a través de nosotros tal vez él pueda conocer de Dios y pueda aprender que es bueno obedecer a papá y a mamá que nos enseñaron a no pegarle a las personas, a no jugar fuerte de manos, a poder compartir nuestros juguetes, a poder compartir nuestras cosas, a ser amable con los otros niños o con nuestra propia familia, también ser obedientes con papá y mamá. Y esas cosas bonitas que a nosotros nos pasan, también deseárselo a las demás personas, ¿no? Incluso a las personas que tal vez, como les digo, no nos caen muy bien. Entonces, con eso, chicos, de hoy vamos a continuar con la hojita de trabajo que hacemos siempre. Ya con Ayeli vamos a completar eso y a su vez también esta hojita para los que son más pequeños, para que puedan colorearla y aprender el versículo. Aquí abajo siempre están los versículos para que podamos aprender. Ya eso lo vamos a repetir en la parte final con Naye, que está en Primera de Juan 1:9. ¿Ya? Entonces, ahorita continuamos con la parte de la hojita de trabajo.